Antes de ver la ley del gas ideal, vamos a recordar algunos conceptos. El concepto de masa atómica es la masa de un átomo de un elemento comparado con la masa de un átomo de carbono tomado como 12 unidades de masa atómica. Si nos vamos a la tabla periódica, podemos identificar los elementos del carbono. El que nos interesa es este, que es la masa atómica del carbono, que efectivamente son 12 unidades de masa atómica. Otro concepto es el concepto de masa molecular, que en este tema lo vamos a estar simbolizando con la letra M mayúscula. Dice que es la suma de las masas atómicas de todos los átomos que componen a la molécula. Otro concepto es el concepto de un mol, y dice que es la masa en gramos numéricamente igual a la masa molecular de una sustancia. Vamos a ver unos ejemplos. Si tenemos una molécula de hidrógeno, esta es H2, su masa en unidades de masa atómica sería de la siguiente manera: 2 por 1. 2 porque son dos átomos de hidrógeno, y por 1 porque la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces, 2 por 1 nos da 2. Una molécula de hidrógeno tiene una masa de 2 unidades de masa atómica. Pero nos vamos con la definición de lo que es un mol, y dice que es la masa en gramos numéricamente igual a la masa molecular. La masa molecular es 2, entonces la masa molecular del hidrógeno para nuestro estudio va a ser de 2 gramos por mol. Un mol de hidrógeno tiene 2 gramos de este elemento. Veamos otro ejemplo. El oxígeno, una molécula de oxígeno es O2. Su masa va a ser igual a 2 por 16. 2 porque son dos átomos de oxígenos. La masa atómica del oxígeno es 16, entonces 2 por 16 tenemos 32 unidades de masa atómica. Entonces su masa molecular para nuestro estudio va a ser igual a 32 gramos por mol, ¿sí? En un mol de oxígeno existen 32 gramos de este elemento. Un ejemplo más, tenemos al dióxido de carbono, que su fórmula química es CO2. Calculemos su masa en unidades de masa atómica y es de la siguiente manera: 1 porque es un átomo de carbono y la masa atómica del carbono es 12, como lo veíamos acá, más 2 porque son dos átomos de oxígeno, y la masa atómica del oxígeno es 16, por eso es 2 por 16. 1 por 12 son 12, 2 por 16 son 32, 12 más 32 son 44. Entonces, la masa molecular del dióxido de carbono son 44 gramos por mol. Esto quiere decir que un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos. Otro concepto a recordar es el número de Avogadro. Es el número de moléculas que hay por mol de sustancia. Entonces, el número de Avogadro se sabe que es de 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Esto quiere decir que en un mol de hidrógeno hay 2 gramos, entonces en 2 gramos de hidrógeno hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. En 32 gramos de oxígeno hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. En 44 gramos de dióxido de carbono hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. También vamos a recordar algunas ecuaciones. El número total de moléculas es igual al número de moles por el número de Avogadro. Y otro nos dice que el número de moles es igual a la masa de la sustancia entre su masa molecular. En estas ecuaciones, entonces, N mayúscula es el número de moléculas, N minúscula es el número de moles, M minúscula es la masa de la sustancia en gramos y M mayúscula es la masa molecular en gramos sobre mol. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Calcula el número de moles y moléculas que hay en 500 gramos de dióxido de carbono. Entonces tenemos los siguientes datos. Nos preguntan por el número de moles, eso es N minúscula, y el número de moléculas, eso es N mayúscula.
en una masa de 500 gramos, M minúscula 500 gramos de dióxido de carbono. Hace unos momentos vimos que la masa molecular del dióxido de carbono son 44 gramos por mol. Bueno, entonces vamos a iniciar calculando el número de moles. Este es masa sobre masa molecular. Hacemos la sustitución. La masa son 500 gramos entre la masa molecular, que son 44 gramos por mol. Estos gramos son extremos, estos gramos son medios, se cancelan y decimos 500 entre 44. Tenemos que el número de moles que hay en 500 gramos de dióxido de carbono es de 11.36 moles. Ahora vamos por el número de moléculas. El número de moléculas es igual al número de moles por el número de Avogadro. El número de moles lo acabamos de calcular, es 11.36 moles por el número de Avogadro, que es una constante, 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Haciendo este producto, obtenemos que el número de moléculas que hay en 500 gramos de dióxido de carbono es de 6.84 por 10 a la 24 moléculas. Recordemos la ley general de los gases. Presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final entre temperatura final. En este caso se mantiene constante la masa del gas, pero existe una ley todavía más general que esta, en donde nada se mantiene constante. Cambia la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura del gas. Hay un comportamiento que tienen los gases que nos dice que a una temperatura de 273 Kelvin y a una presión de una atmósfera, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Este comportamiento lo tienen todos los gases, llámese hidrógeno, llámese oxígeno, llámese dióxido de carbono. Entonces, si todos los gases tienen este comportamiento, ¿por qué no utilizar todos estos datos como condiciones iniciales del gas? Presión 1, volumen 1 sobre número de moles por temperatura 1, sustituimos esos datos aquí y sería presión inicial es una atmósfera por volumen inicial, que son 22.4 litros, entre número de moles inicial, que es un mol, por la temperatura inicial, que son 273 Kelvin. Y esto va a ser igual a las condiciones finales del gas. Aquí las tenemos. Ahora, si hacemos esta operación de 1 por 22.4 entre 1 por 273, obtenemos un valor aproximado de 0.0821 unidades atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. Este resultado siempre va a ser el mismo. A este resultado se le simboliza con la letra R mayúscula. A R se le conoce como la constante universal de los gases. Entonces, ya no tendría razón de ser esta ecuación. Esta ecuación la podemos transportar a lo siguiente. Presión por volumen entre número de moles por temperatura va a ser igual a la constante universal de los gases. Ya no hay necesidad de manejar condiciones iniciales y finales. Si de aquí mandamos N y T que están dividiendo, pasan multiplicando, nos queda la ley del gas ideal, que nos dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del gas. Entonces quedamos que la constante universal de los gases es 0.0821 atmósfera litro sobre mol grado Kelvin. Existen algunas equivalencias con otras unidades. Por ejemplo, esta constante también es igual a 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Otra equivalencia es de 1.987 calorías sobre mol por grado Kelvin. Vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a ir obteniendo de una vez los datos.
¿Cuántos gramos de oxígeno? Me está preguntando por la masa. Ocuparán un volumen de 2.500 litros. Entonces el volumen es 2.500 litros a una presión de 253.25 kilopascales y a una temperatura de 185 grados centígrados. Bueno, además de estos datos, conocemos que la masa molecular del oxígeno, ya lo habíamos calculado, es de 32 gramos por mol. Y también sabemos que la constante universal de los gases tiene un valor de 0.0821 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. Va a ser necesario convertir los kilopascales a atmósferas. Recordemos que una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales. Entonces multiplicamos esta presión por su factor de conversión. 253.25 kilopascales, lo multiplicamos por una atmósfera que tiene 101.3 kilopascales. Se cancelan kilopascales en el numerador con kilopascales en el denominador. 253.25 por 1 entre 101.3, tenemos que la presión es de 2.5 atmósfera. También hay que convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Recordemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Esta temperatura es de 185, entonces a 185 le sumamos 273 y tenemos una temperatura de 458 Kelvin. Ahora sí ya tenemos todos nuestros datos en las unidades correspondientes. Y la ley del gas ideal nos dice que presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del gas. Nos están pidiendo la masa, pero con esta ecuación no podemos calcular la masa, pero sí podemos calcular el número de moles. Invertimos la igualdad y despejamos n. R y T, que están multiplicando al número de moles, pasan dividiendo. Y tenemos que el número de moles es igual a presión por volumen entre la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del gas. Sustituimos entonces en este despeje, el número de moles es igual a la presión, que son 2.5 atmósferas, por el volumen, que son 2.500 litros, entre la constante universal de los gases, que es 0.0821 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin, entre la temperatura, que son 458 Kelvin. Estas atmósferas son extremos y estas son medio, las cancelamos. Estos litros son extremos, estos litros son medios, también se cancelan. Kelvin que multiplican con Kelvin que dividen también se cancelan. Y hacemos el producto de 2.5 por 2.500 nos da 6.250 mol. Estos mol que tenemos aquí son extremos, por lo tanto pasan al numerador. Y 0.0821 por 458 son 37.6. Al hacer la división de 6.250 entre 37.6, tenemos que el número de moles es igual a 166.22 mol. No nos están pidiendo el número de moles, nos están pidiendo la masa. Recordemos esta ecuación. El número de moles es igual a la masa entre la masa molecular del gas. Invertimos esta igualdad y despejamos m. La masa molecular que está dividiendo pasa multiplicando y entonces tenemos que la masa es número de moles por masa molecular. Sustituimos, el número de moles son 166.22 por la masa molecular del oxígeno, que son 32 gramos por mol. Mol que multiplica con mol que divide se cancelan. 166.22 por 32 nos da una masa de 5.319.04 gramos. Lo podemos convertir a kilogramos. Un kilogramo tiene 1.000 gramos, entonces dividimos esta cantidad entre 1.000 y obtenemos que la masa del oxígeno es de 5.32 kilogramos. Con esto damos por terminado este video. Hasta la próxima.